Muchas gracias. Hoy estamos reunidos en este jueves ya 28 de octubre, felices de recibirlos en una reunión más del sector de industrias diversas de Canacindra. Y bueno, pues hoy, como cada mes, nos sentimos muy honrados de que nos acompañe nuevamente el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy ad hoc al tema o al mes rosa. Como cada año saben que el mes de octubre es totalmente dedicado a todo lo que es la campaña de autoexploración para la concientización del cáncer de mama, y una detección temprana nos puede ayudar a salvar muchas vidas. Así es de que hoy nos va a hablar el doctor Díaz Meneses, el uso clínico de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes de cáncer de mama. Así es de que bienvenido, doctor. Hola Lupita, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Para mí es todo un gusto y un placer venir y platicar con ustedes acerca de estos temas tan importantes, temas de relevancia. Como bien lo dices, en este mes pues estamos conmemorando, más que celebrar, conmemorando el mes de la lucha contra el cáncer y muy particularmente en el cáncer de mama. Si bien es cierto, se han hecho grandes avances con respecto a el combate de este cáncer, aún hay muchos aspectos que tienen que mejorar y hay muchas áreas en las cuales se tiene que seguir poniendo un empeño y un énfasis grande. Como bien lo mencionas, en esta presentación yo quiero enfocarme más en esa parte de las mujeres, que desafortunadamente en ellas ya no es una opción el diagnóstico temprano, sino en aquellas mujeres que ya están en una etapa quizá más avanzada y que, bueno, pues también se les tiene que tratar, también se les tiene que dar las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, y pues eso es algo relevante porque recordemos que el combate con la lucha al cáncer de mama empieza con un buen diagnóstico, pero no termina ahí. De tal manera que en ese camino que tienen que seguir las mujeres, pues los médicos y las diferentes especialidades médicas estamos con ellas lado a lado para tratarles de brindar lo mejor que la ciencia médica y la tecnología les puede brindar al día de hoy. Y bueno, pues empezamos diciendo que este es un problema de salud. Como lo hemos dicho nuevamente, a mí me gusta empezar mis presentaciones dando algunos datos que nos puedan poner en contexto y que nos llamen la atención acerca de lo que estamos hablando. ¿Y por qué digo que es un problema de salud? Pues porque solamente en México 27.500 casos nuevos al año de mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, ya sea en etapa temprana o en etapa avanzada. Desafortunadamente en México es más común un diagnóstico en un estadio o en una etapa avanzada que en una etapa temprana, a diferencia de lo que sucede en otros países donde, bueno, las características del sistema de salud, la cultura, las campañas han hecho que la proporción de cánceres en estadio temprano sea mucho más fácil de identificar a estas pacientes. En México, pues desafortunadamente, evidentemente la tendencia es hacia ese polo, pero aún estamos nosotros en una situación en donde los cánceres de mama no son detectados en estadios tempranos la mayoría. Y esto nos lleva, estos datos son de México, relacionadas a el cáncer de mama, es decir, 20 funciones que pudieron haber sido prevenidas o que al menos no debieron de haber ocurrido la mayoría de ellas, ¿no? Pero son cuestiones en las que tenemos que seguir avanzando. Y las causas de esta situación, pues son bien conocidas, ¿no? O sea, como les decía, no es solamente el que tú diagnostiques un tumor y para eso la palpación, la mastografía son excelentes, pero, como les digo, no termina ahí. Tiene que haber un diagnóstico, por supuesto, tiene que haber un diagnóstico molecular, tiene que haber un tratamiento adecuado y estandarizado y adaptado a las características del tumor en particular que tiene la mujer, porque no todos los cánceres de mama son iguales, y tiene que haber una vigilancia de los efectos que están teniendo los tratamientos, tiene que haber una vigilancia de que el tumor no regrese. Entonces, en esas partes es las que no están tan visibilizadas, pero que también son muy importantes y en la que aún falta mucho más empuje en la cuestión de la concientización y en la cuestión del conocimiento.
Entonces, pues esto supone también una gran carga para el sistema de salud público y privado, ya que aproximadamente el costo de un cáncer de mama en la atención privada es de 200,000 a 800,000 pesos. Desafortunadamente, muchas de las mujeres que sufren este padecimiento pues no tienen esa cantidad de dinero para atender este tipo de cánceres, que se puede considerar una enfermedad catastrófica, una enfermedad devastadora que no solamente afecta a la mujer, sino que también afecta a el núcleo familiar, porque bueno, se puede dar en edades en donde pues las mujeres están bien insertadas en una dinámica familiar y bueno, eso hay que tenerlo en consideración. De tal manera que aquí lo que yo les quiero mostrar es lo que se hace con las mujeres en los cuales el diagnóstico temprano ya no es una opción. Entonces, nuevamente, México está, según estas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la presencia de cáncer entre la población. Y un dato, una estadística es que 1 de cada 5 personas tendrá cáncer en el mundo, pero esta es una estadística bien importante, la que está abajo de la pantalla, es que de esas personas, de ese 20% de la población total, el 15%, solamente el 15% por sí solo va a ser un cáncer de mama, de tal manera que es un tumor bastante prevalente, bastante presente, que hay un volumen grande de casos nuevos, hay un volumen grande de mujeres que viven con cáncer y todas esas mujeres se tienen que atender en las diferentes etapas. Y nuevamente, esto incluye un trabajo que va más allá de simplemente detectar un tumor. Entonces, como les decía, hay historias diferentes en el combate de la lucha del cáncer de mama. Hay países que han sido más exitosos, que por supuesto que sí han implementado estrategias de detección oportuna, pero también les proporcionan una atención adecuada a las pacientes que requieren un tratamiento más extendido en el tiempo, quizá un tratamiento multimodal, que no solamente incluya hormonoterapia, sino que también incluya terapias blanco, que también incluya quimioterapia, que incluya radioterapia. Esa accesibilidad es algo en donde se tiene que trabajar mucho en nuestro país, porque bueno, finalmente, como les decía, es un trabajo que se tiene que hacer de manera importante. Y como ustedes pueden ver, el cáncer de mama es en las mujeres el tumor más frecuente en cualquier parte del mundo. La diferencia, ¿cuál es? Que las mujeres en Europa, en Estados Unidos y en algunas partes de Asia como Japón y en Oceanía suelen tener un mejor desenlace. Es decir, viven más, se mueren menos, con mejor calidad de vida. Y eso no pasa en países como Latinoamérica, como África, México incluido, aunque por supuesto que se están haciendo esfuerzos para mejorar esta situación. Pero lo cierto es que al día de hoy hay una falta importante de un cuidado en la atención que va más allá de la atención médica. Como les decía, las detectamos, sí, claro, pero ahora hay que tratarlas y hay que tratarlas bien, y no todas las que vamos a detectar van a ser detectadas en un estadio que sea susceptible de curación. Ojalá y así fuera, eso quisiéramos, pero pues la realidad nos muestra otras cosas. Bueno, entonces aquí algo muy importante es que la mortalidad asociada al cáncer pues tiene mucho que ver, mucho, pero que mucho que ver con qué también se hace el diagnóstico ampliado, es decir, no la detección. O sea, la detección es ubicar una lesión y decir, bueno, aquí está la prueba. Pero después de eso viene el saber hasta dónde está extendido. Ajá, porque un cáncer que tú detectas, en un principio oncológico es que, bueno, tú detectas un cáncer de mama en una glándula mamaria, pero necesitas saber si eso se fue a los ganglios, o si se fue al hueso, o si se fue al cerebro, o si se fue al pulmón. Y para eso, pues necesitas hacer cosas más allá de la mastografía. Necesitas métodos de imagen más sofisticados, métodos de imagen que tengan un mayor poder diagnóstico, y eso es lo que ofrece la medicina nuclear y la imagen molecular. Obviamente, por la complejidad y la sofisticación de estas imágenes, la recomendación que yo siempre hago es, estos estudios se tienen que hacer siempre por médicos nucleares expertos,
médicos nucleares especialistas, porque las imágenes no se interpretan solas. Y para que el estudio tenga el rendimiento y la eficacia diagnóstica necesaria, obviamente que necesitas a el talento médico de la gente que está interpretando. Precisamente para eso hay cursos de alta especialidad en imagen oncológica, de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, esto es algo extremadamente importante. No olvidar nunca que a estudios sofisticados le corresponden médicos intérpretes sofisticados. Y en el caso de la medicina nuclear, el PET-CT, el SPECT-CT, son siempre médicos nucleares los que tienen la competencia profesional para hacer bien las cosas. Entonces, nuevamente la mastografía es excelente, eso nadie lo duda, nadie lo escatima, sin embargo no es perfecta. La mastografía no logra detectar a todas las pacientes y hay situaciones en las cuales la mastografía tiene complicaciones inherentes por la naturaleza de este tipo de estudios. Uno de estos casos es cuando tú tienes o la mujer tiene una mama densa. Deben de saber que las mujeres tienen diferente cantidad de composición en sus glándulas mamarias de tejido fibroglandular, es decir, el tejido donde nace el cáncer de mama, que es el mismo tejido que produce la leche, y tejido graso. Es claro que en una mama que es más grasa, que tiene poco tejido fibroglandular, tú puedes detectar muy bien una lesión sospechosa, porque pues no está enmascarada, pero una mama densa, en donde tienes mucho tejido, que tiene las mismas características en la imagen de mastografía que el tumor, pues es mucho más complicado y es bien sabido que en estas pacientes la mastografía no es la mejor opción. O también en pacientes que han tenido una mama tratada por cirugía, por alguna enfermedad previa o que coexisten con enfermedades benignas, que tampoco es infrecuente. En ese grupo de mujeres la mastografía se tiene que complementar necesariamente con otro tipo de imagen diagnóstica más avanzada y más sofisticada, como el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Y una vez que la mastografía detecta una lesión, pues también viene la cuestión de la especificidad. Está bien, se detecta una lesión, pero una cosa es detectarla y otra cosa es decir con razonable certeza si esa lesión es cáncer o no. Entonces, también hay una proporción importante de mujeres de lesiones en las cuales la mastografía, pues, no nos puede decir si esa lesión es cancerosa o no es cancerosa. Nuevamente, hay otros métodos de imagen que pueden ayudar a cubrir esas necesidades. No necesariamente la mujer se tiene que esperar 6 meses o 3 meses con la angustia de saber si lo que tiene potencialmente le puede crecer y irse a otro lado y bueno, cuando se detecte le digan, bueno, sí era cáncer en tiempo pasado, cuando al día siguiente se le puede hacer un diagnóstico más preciso con un método de imagen molecular, ¿no? O por el contrario, pues también la cuestión de la biopsia para obtener un diagnóstico. También hay que saber que las biopsias tienen potencial de error. Si no se biopsia el tejido adecuado, pues evidentemente que los resultados van a ser incorrectos. Cuando tú añades estudios de medicina nuclear e imagen molecular, lo que tú estás haciendo es adquirir o tú estás asegurándote de que las respuestas que te van a dar sean fiables, tanto si te dicen que tienes cáncer o que no tienes cáncer, en este caso de mama. Entonces, como les decía, una proporción de pacientes, aproximadamente el 25%, no son detectadas con la mastografía. ¿Y cuáles son esas pacientes? Pues la que les decía, ¿no? La que tiene mama densa o la que tiene alguna otra anomalía en donde la mastografía detecta una lesión, pero no puede decir si es cáncer o no es cáncer. Entonces, aquí un primer consejo es que se vayan a checar e investigar y pues traten de ver si ustedes tienen mama densa o no. Si tienen mama densa, tienen que tener en su mente que no es suficiente con una mastografía. Tienen que añadir estudios adicionales para poder tener la seguridad de que sus mamas están sanas y no hay un proceso neoplásico en ciernes. Bueno, entonces, como les decía, pues, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué estoy siendo tan enfático en esto? Porque muchas veces las mujeres piensan que la mastografía es todo lo que hay en cuestión de diagnósticos por imagen, y eso no es cierto.
hay un plus ultra, es decir, hay un más allá, que es la medicina altamente sofisticada y compleja, que es la medicina nuclear y la imagen molecular, que nos permite ver lo que no podemos nosotros conocer mediante otros tipos de imagen más sencilla, como, bueno, los que se utilizan de primera línea para las cuestiones de diagnosticar un tumor mamario y en otras partes del cuerpo. Entonces, como les decía, poniéndoles el ejemplo pasado, pues hay técnicas de medicina nuclear que también son específicas de la mama y se llama mamografía por emisión de positrones, y esos equipos están disponibles en México y son estudios de medicina nuclear e imagen molecular. En un ejemplo como este, en una paciente que tiene una mama densa, en donde, como ustedes se pueden dar cuenta, es difícil ver una anomalía tumoral porque está enmascarada en el resto del tejido. Pero cuando tú le haces el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, queda extremadamente claro dónde está la lesión, queda extremadamente claro a dónde se tiene que ir a biopsiar específicamente, se dirige hacia la zona del tejido tumoral y bueno, pues esto es un ejemplo del camino que deberían seguir las pacientes que tienen mama densa, como en este caso. Entonces, nuevamente, como les decía, las mujeres no tienen por qué esperarse 3 meses o 6 meses que les vuelven a llamar para la biopsia o para volverles a hacer una mastografía y ver si la lesión creció o no creció, o que incluso se les vea la mastografía y les digan, ¿saben qué? Pues sí tiene cara de cáncer, pero como que no tiene cara de cáncer y regrese. Finalmente, cuando uno añade la medicina nuclear y la imagen molecular a estas campañas, o bueno, no a estas estrategias de diagnóstico por imagen, pues los pacientes no tienen que esperar para saber si tienen cáncer o no tienen cáncer, como esta paciente que finalmente se hizo sus estudios. Aparte, esta paciente tenía prótesis mamarias, lo cual hace más complicado hacer un diagnóstico por imagen. No es imposible, pero bueno, también lo hace más complicado porque implica que ya ha tenido una anomalía o un cambio morfológico en sus mamas y bueno, como pueden darse cuenta, ella tiene una lesión grande que finalmente no todo es cáncer. Si ustedes ven aquí, esta es una lesión anormal, no tiene forma de tejido normal, de tejido mamario habitual, pero con el estudio de medicina nuclear nosotros podemos saber si esta lesión, qué parte de, primero, si es cáncer o no es cáncer, y si sí es Doctor, cáncer, en perdón, dónde está el cáncer y en dónde no se encuentra esta lesión. Entonces, doctor, como podemos... quiero interrumpirlo. No estamos viendo las imágenes, nada más vemos su primera imagen donde está el póster y su nombre, pero no está avanzando la ¿no? presentación. No, A ver, ¿ahí ya lo ahí ves? está, ya, correcto. Uy, Gracias. Lupita, pues me has dicho. Es que ahorita Bueno, que dijo la de imagen, todas maneras, sí tenía imágenes, pero creo que las expliqué. Pero miren, nos regresamos rápidamente. A ver. Chan, 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 chan. Bueno, estos son sobre todo textos, ¿no? Y los que más me interesa que veamos, pues son los ejemplos de uso clínico. Ahí está, ahí vamos. Aquí, es lo que les decía, esto sí ya lo ven, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una mastografía que en una mama densa, como pueden darse cuenta, pues no se puede contrastar si hay una lesión tumoral o no, entonces la mastografía tiene dificultades para hacer diagnósticos precisos en este tipo de mamas. Cuando tú le haces el estudio de medicina nuclear, aquí es totalmente claro dónde está la actividad normal. Si ustedes se dan cuenta, este tejido se ve todo muy similar, se ve todo muy igual en la imagen morfológica de la mastografía. Pero cuando tú le aplicas el criterio de medicina nuclear a imagen molecular, pues por supuesto que te das cuenta que a pesar de que todo el tejido se ve igual, se está comportando totalmente diferente. Ajá. Entonces es lo que les decía, las mujeres que tienen mama densa, pues lo recomendable es que no solamente se queden con lo que los resultados de la mastografía y bueno, traten de profundizar aún más en el conocimiento del estado de su mama para bueno, asegurarse que no tienen alguna lesión que pueda haber pasado desapercibida en la mastografía. Y nuevamente remarco, la mastografía es excelente, es un muy buen método, se tienen que seguir haciendo mastografías, pero lo que quiero también resaltar es que hay situaciones en donde la mastografía puede fallar y que debemos entender que hay otras opciones para profundizar aún más en el conocimiento
de el estado del cuerpo, en este caso de las mamas de las mujeres. Aquí lo que les decía, hay una anomalía morfológica bastante importante, bastante grande, pero cuando nosotros vemos el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, nosotros sabemos que aquí hay tumor y aquí no. Aquí es lo que les hablaba de la biopsia. Si una persona viene y biopsia esta parte, pues obviamente que va a salir que es tejido fibrocicatrizal, que está negativo y que no hay cáncer. Pero aquí, ¿cuál fue la cuestión? Que fue un error de biopsia. Y esos errores también suceden. Y con una imagen morfológica tú no puedes saber a dónde dirigirte. Con una imagen metabólica de medicina nuclear e imagen molecular, tú sabes que no debes de biopsiar aquí. Sabes que la biopsia tiene que ser tomada aquí. Y entonces vas a saber, vas a conocer realmente cuál es el estado de tu mama. Entonces, como les decía, estos ya son diagnósticos más sofisticados, ya son diagnósticos de mayor complejidad y son diagnósticos que están disponibles en México, que están disponibles en el país. La cuestión es que, bueno, la gente tiene que conocerlos y tiene que haber alguien que se los presente, alguien que se los muestre. Y bueno, yo he tomado con mucho gusto este rol de ser un médico nuclear, divulgador de la medicina nuclear, para que la gente tome conciencia y tenga conocimiento de estos métodos de imagen. Y esto lo hacemos con los radiotrazadores. La vez pasada que nosotros hablamos, que hablé con ustedes, también hablamos de los radiotrazadores. Como les decía, la medicina nuclear es una imagen funcional y lo que nosotros hacemos es marcar de forma radiactiva diferentes moléculas que se involucran o que están en diferentes procesos y vías metabólicas del cuerpo, como puede ser el consumo energético de los tumores. Nosotros tenemos una molécula radiotrazadora específica para eso y para otros procesos biológicos, como lo vamos a ver más adelante, y es por eso que nosotros podemos ver lo que otros métodos de imagen no pueden y podemos conocer lo que otros métodos de imagen no pueden. Entonces, esto es algo importante. Y aquí, como les mencionaba, hay diferentes tipos de imagen. La imagen morfológica, que nuevamente es estupenda, es excelente. A veces con la imagen morfológica tenemos las respuestas bien claras. No hay duda diagnóstica, pero no son todos los casos. La imagen funcional, que como les dije, tiene que ver más con metabolismo, con física y con fisiología y con bioquímica. Y cuando nosotros ponemos una imagen combinada, tenemos imágenes híbridas como el PET-CT. El PET-CT, que es el de los estudios más conocidos, se debe de entender siempre que es un estudio funcional con una enmarcación anatómica. Es decir, aquí lo que interesa es conocer el estado funcional del cuerpo, no tanto la anatomía, porque finalmente pues eso ya se investigó con estudios previos que se debieron de haber hecho. Entonces, esto es algo muy importante, que los estudios de PET-CT deben ser interpretados por médicos nucleares expertos y con competencia profesional. Y bueno, un estudio de estos que no son baratos, te lo pueden vender en cualquier lado, pero no quiere decir que te lo vayan a hacer bien. Necesariamente una condición para que un estudio sea bien hecho es que esté involucrado un médico nuclear experto y que sepa imagen molecular oncológica para caracterizar bien los hallazgos. Entonces, como les decía, no todas las mujeres pueden optar por una detección oportuna y es en estas mujeres en donde la medicina nuclear y la imagen molecular tiene un rol fundamental que ha ayudado a hacer mejores diagnósticos, diagnósticos más precisos y diagnósticos más tempranos, como una mejor identificación de los sitios que son difíciles de visualizar como metástasis en el esqueleto o en algunas otras partes del cuerpo, en los ganglios, en las vísceras, y también una caracterización molecular, porque como les dije, los cánceres de mama son diversos, no es como que el mismo cáncer de mama le va a dar a todas las mujeres, no, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Más adelante tenemos una diapositiva de esto, y pues como aquí está esta paciente que tiene una enfermedad avanzada en la axila. Y vamos con la estadificación. La estadificación significa que debemos de conocer hasta dónde se ha extendido el cáncer. Aquí, como lo estamos viendo en esta paciente, pues sabemos que tiene su tumor en la mama, y una cuestión que tenemos que decir es que el cáncer de mama es un tumor que siempre es ávido, capta de manera intensa los radiotrazadores que utilizamos en medicina nuclear e imagen molecular. Una cosa importante es jamás confundir un radiotrazador con un medio de contraste. No son lo mismo. Los radiotrazadores son mucho más complejos y por eso con radiotrazadores podemos hacer lo que no se puede hacer con medio de contraste, precisamente porque tienen la capacidad de visualizar procesos
que son muy, que se presentan de una manera más funcional, fisiológica y bioquímica, más que anatómica. Entonces, como podemos ver, aquí sabemos que esta paciente pues tiene aquí su tumor en la mama, que tiene muchas metástasis, pero importantemente aquí nosotros vemos otra lesión que en el contexto de la paciente pues sí es sospechosa de un segundo tumor primario, como puede ser un leiomiosarcoma, es decir, un tumor de músculo liso de útero o un tumor de ovario, porque finalmente estos tumores pueden llegar a coexistir, de tal manera que nosotros estamos identificando precisamente hasta dónde está el tumor, porque pues debemos de saber que no es lo mismo que una paciente que también tenga adicional de estos hallazgos tumores en las vértebras, en la columna vertebral o en el hígado o en los pulmones. Otro ejemplo importante de la estadificación es que con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular se pueden identificar metástasis en ganglios que no han tenido un cambio morfológico, es decir, que por la imagen morfológica el ganglio es normal, pero por la imagen de medicina nuclear e imagen molecular es francamente anormal, compatible con actividad metastásica, como es el caso de esta paciente. Vean cómo aquí tiene el cáncer de mama y este ganglio, al tener captación de radiotrazador, nos indica que ahí hay tejido tumoral que ya ha metastatizado a el ganglio linfático, pero que solamente es visualizable con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Si nosotros sacamos a la medicina nuclear y la imagen molecular de la ecuación, pues podemos quedarnos en el caso de este paciente, por ejemplo, que solamente tiene actividad en la glándula mamaria sin metástasis ganglionares. Y eso es bastante importante en lo que repercute a seguir profundizando en el diagnóstico, en lo que repercute en el pronóstico del paciente y obviamente en las decisiones terapéuticas. Entonces, el poder nosotros detectar estas anomalías que solamente son visualizables con estudios funcionales y morfológicos, pues por supuesto que es muy visible, y también estadificar el resto del cuerpo. Nuevamente, nos tenemos que ir a fijar si hay actividad tumoral en otras partes del cuerpo. Eso es extremadamente importante, como puede ser el caso de esta paciente, en donde, bueno, nuevamente aquí tiene su tumor, tiene sus metástasis en la axila y finalmente también tiene una metástasis esquelética. Esto por sí solo le cambia el pronóstico al paciente, porque cuando una paciente tiene una metástasis en el esqueleto, pues ya es una paciente que es muy, pero que muy poco probable que logre conseguir una curación. Mientras que hay pacientes, una proporción importante de pacientes que cuando solamente tienen enfermedad localizada en la glándula mamaria y enfermedad ganglionar, pues sí pueden ser susceptibles de curación. Pero el hecho de encontrar estas evidencias, bueno, pues nos ayuda a planear mejor un tratamiento y hablar de un pronóstico con la paciente y obviamente hablarles de la importancia que es la vigilancia oncológica y bueno, estar muy al pendientes de su cuerpo para asegurarnos que el cáncer está remitido, es decir, que se eliminó o al menos está controlado y que no está avanzando, que se ha quedado congelado, por decirlo así, o que se ha quedado estático. Y la mejor manera de hacer eso es con estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Una cuestión importante, la respuesta al tratamiento, como les decía, pues es importante saber si el tratamiento, ya sea hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, terapia blanco, está teniendo un efecto metabólico sobre el tumor. Y para eso los estudios de medicina nuclear e imagen molecular son muy buenos al permitirnos tener una información de manera más temprana y de manera más precisa, incluso sin que haya cambios anatómicos visualizables en otros métodos de imagen. Entonces, la vigilancia del tratamiento es importante. Otra cuestión importante es la reestadificación y la vigilancia y el seguimiento, como el caso de esta paciente, en donde, bueno, fue una paciente que tuvo cáncer de mama. Vemos cómo su mama izquierda fue la que tuvo el tumor inicialmente, se llevó una mastectomía, pero esta paciente conservó la mama derecha. Entonces, dependiendo de las características biológicas del cáncer de mama, pues la probabilidad de que un tumor recurra es más o menos grande. Ajá, es menos frecuente en pacientes que tienen, que son hormonosensibles, en pacientes que no lo son. Entonces, estas pacientes se tienen que vigilar y una manera importante, otra cosa que hay que remarcar es que esta paciente tenía una mama densa,
es decir, de ese tipo de mama en donde la imagen morfológica pues tiene más trabajo de identificar si hay actividad tumoral o no. Pero cuando tú le haces el estudio de medicina nuclear como parte del seguimiento, pues puedes identificar cambios bien tempranos en una lesión que morfológicamente no llama la atención, que tú podrías pasar desapercibida, pero cuando tú le pones el criterio de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues ves que esta lesión en particular no se está comportando como el resto del tejido mamario, que tiene una actividad metabólica incrementada que no debería tener. Y en el contexto de la paciente, pues por supuesto que se llega a un diagnóstico de una presencia de tumor en la glándula mamaria contralateral, pero como les dije, no solamente es detectarlo, tenemos que saber hasta dónde está. Y para eso también el estudio de medicina nuclear e imagen molecular es superior, es la mejor manera de hacer esta búsqueda, y se hace el estudio de todo el cuerpo y se verifica que no haya actividad tumoral macroscópica en hueso o en otros ganglios linfáticos o en víscera. Eso es extremadamente importante para definir un plan de tratamiento y un pronóstico. Entonces, esto es la cuestión en cuanto a la reestratificación. Y aquí, pues, vamos a pasar ya a la parte del futuro, que es un futuro que ya nos alcanzó, es un futuro en el que nosotros ya estamos presentes, en donde, como les decía, el cáncer de mama no es un mismo cáncer de mama. Hace 20 años, hace 30 años, pues sí, se conocía menos acerca del cáncer de mama y pues, como les decía, se pensaba o se caracterizaba o se trataba a todos los cánceres de mama igual, todos recibían el mismo tratamiento. Pero conforme se fue conociendo más de él, nos dimos cuenta, o bueno, nos empezamos a dar cuenta como sociedad, como humanidad, que no son iguales. Hay tumores que expresan receptores hormonales de estrógenos y progesterona, hay tumores que no los expresan, y hay otros tumores que expresan receptores hacia unas citocinas, hacia unas moléculas que seguramente han escuchado hablar del HER2-Neu, que promueve el crecimiento y la proliferación de tumores. Entonces, se ha llegado a una caracterización muy distinta, bueno, una caracterización diversa de los cánceres de mama dependiendo a sus rasgos moleculares, a sus rasgos genéticos y a sus rasgos arquitecturales o de patología, de tal manera que todos estos cánceres de mama pues tienen diferente pronóstico y tienen obviamente diferente tratamiento y diferentes maneras de diagnosticarlos y estarlos vigilando. Entonces, como les decía, la medicina nuclear e imagen molecular pues ya entrando a un terreno molecular, yo les dije que había una caracterización molecular, pues es interesante que yo les diga que tenemos imagen molecular de expresión de HER2-Neu, al menos no en México, pero sí es algo que se está probando y que quizá va a llegar a campos clínicos. En México tenemos imagen molecular de expresión de receptores de estrógenos, bueno, aquí debo decir receptores, de estrógenos, no tenemos imágenes de progesterona, sí tenemos imágenes de síntesis de ADN, de angiogénesis, también hay imagen molecular en México y también hay imagen molecular de metabolismo energético, de tal manera que en la medicina nuclear y la imagen molecular pues tiene todos los elementos para hacer una caracterización importante, no invasiva y en vivo y importantemente de todo el cuerpo, algo que no puede hacer el estudio histopatológico, para que nosotros podamos conocer el estado de estos rasgos moleculares en los tumores. ¿Y por qué es importante eso? Es importante por una razón muy sencilla, porque el que tú conozcas los rasgos moleculares te permite establecer un tratamiento y cuando tú estableces un rasgo molecular, tú puedes predecir si tu tratamiento va a ser efectivo o no. Esa es la importancia de saber los rasgos moleculares. Como estamos viendo en esta imagen, aquí tenemos un estudio de metabolismo energético de FDG, en donde vemos todas estas lesiones tumorales y tenemos un estudio de receptores de estrógenos. Los estrógenos son importantes porque promueven el crecimiento de tumores, en este caso en el cáncer de mama. No todos los tumores, ahora bien, también no es de que solito por sí solo el estrógeno sea malo. El estrógeno tiene unas funciones bien claras, bien establecidas, pero en el contexto del cáncer de mama es mejor tener a los estrógenos controlados y tenerlos bloqueados. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos viendo en esta imagen es cómo la mayoría de las lesiones tienen un metabolismo energético incrementado y tienen receptores de estrógenos y esto los hace susceptibles a tratamientos que bloquean receptores de estrógeno o tratamientos que bloquean la síntesis de estrógenos. Pero si ustedes se dan cuenta que hay una lesión que no está teniendo una actividad de estrogénica importante. Esta lesión
Todos son cáncer de mama, pero este cáncer de mama y este cáncer de mama, o esta metástasis más bien de cáncer de mama, son diferentes en su perfil molecular. Y esto hace que, bueno, cuando tú le das un tratamiento con estrógenos, este tumor no va a ser afectado por el tratamiento, este sí, pero el tumor de acá no. Y por eso es lo que a veces explica por qué los pacientes progresan a pesar de un tratamiento adecuado, por supuesto, adecuado para esta lesión, pero no adecuada para esta lesión. Entonces, la lesión de acá. Entonces, el conocer cómo es el perfil molecular en el resto del cuerpo, pues permite ayudar a hacer tratamientos más personalizados, ayudar a hacer tratamientos que tienen mayor perspectiva de éxito y, bueno, eso es algo que la medicina nuclear y la imagen molecular puede proveer en este país. Y esta es la prueba, este es un estudio que se hizo en México, es una imagen de estrógenos en donde vemos cómo, porque el previo que les presenté era de un artículo, pero esta es la prueba de que en México podemos hacer imagen de estrógenos y podemos hacer muy buenas combinaciones de metabolismo energético con estrógenos, pues para tener un diagnóstico ampliado, mucho más profundo de un cáncer de mama y, como les decía, no solamente detectarlo, que nuevamente soy muy enfático en esto, no estoy menospreciando estos esfuerzos, son loables, son admirables, pero se tiene que ir más allá. Entonces, cuando nosotros encontramos estas imágenes, nuevamente aquí vemos cómo esta lesión está expresando estrógenos y no está expresando tanto el metabolismo energético. Vemos cómo se comportan de una manera diferente estas lesiones y estas que no los están expresando. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración y es algo que está disponible en México. Y ya, bueno, finalmente, pues es importante tener un conocimiento médico, finalmente para eso se profundiza, para eso nos gusta ser médicos, por eso nos encanta ser médicos nucleares, pero es importante que estos conocimientos sean llevados a la práctica efectiva. Y una manera de llevarlo a la práctica efectiva es que en principio las personas conozcan que existen estos métodos de imagen, conozcan que se puede ir más allá para profundizar en los diagnósticos y que están disponibles en México y que también tengan conciencia de que nuevamente estos estudios se tienen que hacer por médicos nucleares expertos. No cualquier médico puede interpretar estas imágenes, se interpretan por médicos especialistas. Entonces, pues les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias, ahí están mis redes sociales por si quieren que sigamos en contacto y les agradezco mucho el haberme escuchado. Espero que esta presentación haya sido útil, haya sido agradable para todos ustedes. Muchas gracias. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, nada más para finalizar, una pregunta. ¿Pueden brincarse la mastografía y el ultrasonido y pasar directo no, la a la respuesta medicina es no, nuclear? Okay. Se tienen que hacer mastografías y se tienen que hacer ultrasonidos. Aquí lo que estamos proponiendo es que si tu mastografía y tu ultrasonido no te dicen claramente si tienes o no cáncer, lo que normalmente se hace, a ver, regresen 6 meses. O a ver, vamos a biopsiarle y vemos. Antes de eso, tú puedes hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular y no tienes que esperarte 6 meses. Y si te van a biopsiar realmente en un sitio en donde tú puedas tener la seguridad de que se biopsió el área correcta. Entonces, eso es la cuestión. O sea, la mastografía y el ultra van a seguir existiendo, por supuesto, nuevamente, son muy útiles, pero bueno, aquí la situación es esa, ¿no? Que no crean que eso es todo. O sea, en realidad dentro de los diagnósticos médicos hay más métodos de imagen, hay más herramientas con los cuales podemos hacer imágenes más precisas. Eso antes no estaba disponible, Lupita. De hecho, hace 20 años, como te decía, pues no había tanto auge, no había tanta penetración clínica de los métodos de medicina nuclear e imagen molecular, pero ahora la cosa ha cambiado. Y la gente tiene que estar consciente de eso y tiene que saber que puede en un momento dado optar por profundizar más en sus diagnósticos. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Para nosotros era muy importante no dejar pasar este mes y desde luego con su gran expertise en el tema de la medicina nuclear. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un gran viaje y pues nos vemos pronto. Muchas gracias Lupita. a todos. Para mí Hasta siempre pronto. es un placer estar con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar. Si no se han cansado de escuchar mi voz, yo estaré aquí todas las veces que me inviten con mucho gusto. Así será, doctor. Muchísimas gracias y que le vaya muy bien.
Y aquí Gracias. continuamos. Gracias. Buenas noches. Pues muchas gracias a todos por poner. Gracias a todos por